que lleva por título, me permito, la regulación del metabolismo como estrategia terapéutica en insuficiencia cardíaca. Yo soy Gerardo García y en esta ocasión les voy a presentar trabajo que hemos hecho en el TEC de Monterrey, en el Instituto para Investigación de la Obesidad recientemente lanzado. Quisiera empezar con un dato que pues, es muy claro para todos nosotros, que la obesidad va en aumento y particularmente en los últimos 50 años hay una prevalencia enorme que la OCDE calcula para el año 2030, más o menos 40% de la población de nuestro país tendrá obesidad. Estamos hablando de más del 70% en condiciones de obesidad y sobrepeso y esto parece no estarse limitando. Por lo tanto, esas manifestaciones que tiene la obesidad y la disfunción metabólica, como todos lo sabemos, está claramente asociada con el riesgo cardiovascular. La obesidad lleva, por supuesto, a factores comorbilidades muy importantes como la diabetes tipo 2, la enfermedad cardiovascular y en este caso voy a hablarles un poco sobre la insuficiencia cardíaca. En esta diapositiva muy interesante nos describe que los predictores más importantes para insuficiencia cardíaca se encuentran el índice de masa corporal, que realmente es la obesidad, y la diabetes mellitus. Y aquí me detengo un segundo para caracterizar o hablar un poco de algo que ya se comentó anteriormente, que es la falla cardíaca, cómo se manifiesta de forma diferente en los pacientes. Tradicionalmente la falla cardíaca con una fracción de eyección reducida se caracterizaba justamente por una disminución de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Sin embargo, nuevas formas de insuficiencia cardíaca, como la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada o para fines de la presentación HFpEF, en la cual no hay una disminución en la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, siguen siendo un reto muy importante. Adicionalmente, los cambios en la composición y estructura del miocardio de los ventrículos, particularmente los cambios en los volúmenes de diástole en la falla cardíaca con fracción reducida o la rigidez miocárdica característica de la falla cardíaca con fracción preservada. Es muy importante hacer notar en esta diapositiva que la falla cardíaca con fracción preservada particularmente aparece con un número de comorbilidades altas, en las cuales destaca obesidad y diabetes mellitus, de tal forma que las características en cuanto a mecanismos que tendrá esta insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada puede ser significativamente distinta. Aquí represento los principales mecanismos que se han planteado en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección y en color negro resalto que cambios en la remodelación estructural y celular han sido importantes, también las anormalidades metabólicas de las que estábamos conversando y pues claramente también, como lo comentaba el doctor Torre al inicio, la inflamación juega un papel muy relevante en la falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Las estrategias terapéuticas desde hace más de 10 años empezaron tratando de generar, por supuesto, estrategias con antagonistas de los receptores de los mineralocorticoides, inhibidores de la neticilina y, como lo comentaba también Guillermo hace un rato, los inhibidores del transportador sodio-glucosa han sido una estrategia muy importante, la estrategia probablemente más relevante en el último tiempo. La utilización de estos inhibidores se basan en el incremento que puede haber de la remoción de sodio y en la remoción de glucosa en el sistema renal. Esto consecuente a una mejora en la osmosis diurética, en el metabolismo y en la retención de sodio. ¿Qué implicaciones cardiorenales pueden tener estas moléculas como potenciales con su potencial uso terapéutico en falla cardíaca con fracción de eyección preservada? Pues justamente mejorar la función cardíaca porque disminuye la precarga. Sabemos que también tiene implicaciones importantes sobre la remodelación estructural de arterias y mejorar la función cardíaca, de tal forma que los outcomes clínicos deben ser una disminución de la mortalidad, disminución de la hospitalización, disminución de falla cardíaca y de eventos renales. Este estudio, actualmente se están corriendo 2 estudios clínicos con estas moléculas bloqueadores de los transportadores de sodio y glucosa en pacientes que tengan insuficiencia cardíaca. El estudio DAPA acaba de liberar datos del primer año de uso de estas moléculas, de estos inhibidores, a partir de cuestionarios clínicos para pacientes con cardiomiopatías. Y de forma muy interesante, al primer año de tratamiento ya observamos, por estos datos liberados en el mes de octubre, que al primer año los tratamientos tratados con estos inhibidores están teniendo efectos sobre la calidad de vida de los pacientes. Todavía no es posible saber con claridad cuál va a ser el desenlace clínico porque el estudio tiene un seguimiento de más de 3 años. Pero sin embargo, esto nos enseña que moléculas que tienen un origen muy específico regulando actividades metabólicas para falla cardíaca con fracción preservada podrían generar un beneficio terapéutico. Los mecanismos que subyacen en todo esto, les mencionaba, muy generales son
el efecto antiinflamatorio, el efecto, como también nos comentaba la doctora Zazueta, debido a que estos pacientes presentan también disfunción endotelial y se han interesantemente se han generado estudios clínicos en este corte de pacientes con antagonistas, por ejemplo, el receptor de interleucina 1, se han utilizado moléculas de nitratos orgánicos y nitritos inorgánicos, y desafortunadamente estos estudios clínicos han tenido resultados neutros, igual que la utilización de Riociguat para incrementar los niveles de GMP cíclico. Sin embargo, lo que nos parece muy relevante es que en esta función cardíaca preservada en el paciente con falla, vemos una disminución muy importante de la cantidad de ATP que se observa en los pacientes. Y me refiero a esta molécula como algo que nos llama mucho la atención, particularmente debido a que en esta disfunción hay una incapacidad de relajación de los ventrículos, y como sabemos, la principal fuente que capacita a los ventrículos para relajación es la cantidad de ATP que se presenta. El ATP en el corazón está producido principalmente en la mitocondria, y al haber condiciones de enfermedad metabólica, posiblemente los sustratos, la selección de sustratos y la función mitocondrial pudiera estar comprometida en estos pacientes con HFpEF. A esto me refiero específicamente que en los pacientes que tienen obesidad, como hablamos, está muy asociado con falla cardíaca con fracción preservada. El exceso de nutrientes, tanto ácidos grasos como glucosa o aminoácidos, van a conllevar que el metabolismo se trastoque en el cardiomiocito de tal forma que se acumulen grandes cantidades de metabolitos que pueden romper la señalización y la regulación específica. En este caso me refiero específicamente a la acetilcoenzima A, que se acumula en forma excesiva en las condiciones de obesidad y enfermedades metabólicas, y que esto conllevará, por supuesto, a cambios muy importantes en la señalización celular. Aquí les muestro, este incremento en acetilcoenzima A va a favorecer un fenómeno muy relevante que se llama la acetilación. Este fenómeno de acetilación consiste en pegar de forma no enzimática acetilcoenzima A residuos de tirosina, y esto va a regular proteínas que funcionaban como reguladores del metabolismo. La acetilación en el corazón se mantiene a partir de la homeostasis de la unión de moléculas de acetilcoenzima A o grupos acetilo, y la desregulación o la desacetilación a partir de moléculas que se llaman desacetilasas, particularmente sirtuina 3. Es una molécula muy relevante en este caso. Sirtuina 3, por lo tanto, activa, va a desacetilar todos esos residuos de tirosina y va a permitir justamente generar este efecto de regulación o desregulación en obesidad. Aquí les muestro, por ejemplo, en esta diapositiva, todos los blancos moleculares que tiene la acetilación, y como pueden ver, es un importante mecanismo de regulación tanto de la beta-oxidación como del ciclo de Krebs, incluso de la fosforilación oxidativa. En nuestro laboratorio hace un par de años, tomando biopsias de pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, que tenían, por supuesto, condiciones de obesidad, observamos que las muestras de ventrículo tenían una disminución significativa de sirtuina 3, y consecuentemente al disminuir la desacetilasa incrementaba el nivel de acetilación que tenían estos pacientes, y esta correlación fue negativa con las sirtuinas, pero en forma clínica muy relevante, porque entre más tuvieran incremento en la expresión de este péptido natriurético cerebral, que es deleterio en los pacientes con insuficiencia cardíaca, los niveles de sirtuina 3 eran más bajos. Para probar esta condición en un modelo experimental, observamos en un modelo de obesidad generado por dieta con sacarosa, en la cual había incremento importante en el tejido adiposo, sobrepeso, hipertensión, y también aparecían datos de disfunción diastólica. Notamos en las mitocondrias obtenidas de estas ratas tratadas con obesidad que definitivamente el corazón estaba en una deficiencia energética, y esa deficiencia energética estaba asociada con la disminución de la expresión de sirtuina 3 y un incremento en la acetilación. Si sirtuina 3 era tan importante en las biopsias del paciente como en el modelo experimental, pues nos propusimos entender si habría posibilidad de generar un tratamiento terapéutico, y por ello recurrimos a una molécula llamada resveratrol. Como lo mencionó el doctor Jerjes hace un rato, cuando probamos la molécula de resveratrol sobre modelos de disfunción ventricular derecha, observamos una interesante remodelación del tamaño de las células cardíacas, así como de la fibrosis del mismo corazón. Y este fenómeno subyacía en un incremento, como pueden ver aquí, de la acetilación, que estaba presente en el modelo de disfunción, y en el tratamiento con resveratrol significativamente disminuía la actividad de esta sirtuina 3. Fuimos a preguntarnos en el nivel celular, aquí pueden ver las células cardíacas de una rata en condiciones controles,
En el modelo de disfunción, donde pueden ver la señal en rojo, representa las mitocondrias con un potencial suficiente para sintetizar ATP, y podemos ver que el tratamiento con resveratrol significativamente mejoró la energética celular, y esto estuvo asociado con cambios justamente en la acetilación, de tal forma que entendimos con más precisión el mecanismo. Ahora, nuestra intención es demostrar que en un modelo de falla cardíaca con fracción preservada seamos capaces de rescatar este fenotipo. Un problema muy grande que tenemos en la experimentación translacional es la falta de modelos de insuficiencia cardíaca con fracción preservada, pues son modelos muy complejos y que no reproducen las características clínicas del paciente. Sin embargo, recientemente se ha propuesto un modelo de falla cardíaca con fracción de eyección preservada en el cual se le genera hipertensión con un bloqueador de la óxido nítrico sintasa y además una dieta alta en grasa. Estos dos modelos los hemos validado en el laboratorio y aquí les comento la representación, estas figuras, la caracterización que tiene un modelo de HEP-REP o falla cardíaca con fracción de eyección reducida, en donde no hay un incremento en la grasa visceral, mientras ustedes pueden observar que en falla cardíaca con fracción de eyección preservada hay un incremento muy notable de grasa visceral. Cuando hicimos cateterismos en estos ratones para verificar la fracción de eyección, fuimos capaces de encontrar que en el modelo de HEP-REF, de falla cardíaca con fracción de eyección reducida, una disminución significativa, mientras que nuestro modelo de obesidad y congestión pulmonar no había esta disminución de la fracción de eyección. La hipertrofia del cardiomocito fuimos capaces de identificarla con claridad en los modelos de falla cardíaca con fracción de eyección reducida, y en HEP-PEF hay una reducción, hay una hipertrofia celular muy significativa, pero muy menor comparada con la HEP-REF. En los datos de remodelación datos de remodelación patológica, pudimos encontrar que el BNP está significativamente incrementado en la falla cardíaca con fracción reducida, mientras que este parámetro no es tan importante, no se remodela tan significativamente en la HEP-PEF. Y para contestar un poco el tema de la acetilación, ya habíamos observado que en la HEP-REF hay un incremento en la acetilación, esta señal que nos indica disfunción mitocondrial. Sin embargo, de forma muy interesante pudimos ver que en insuficiencia cardíaca con fracción preservada hay un incremento todavía mayor de la acetilación mitocondrial. Tomamos muestras de estos ratones e hicimos análisis de transcriptoma justamente de estas ratas para identificar bases moleculares o genes potencialmente blancos. Aquí podemos observar más o menos 1.300 genes tuvieron cambios diferenciales, ya sea hacia arriba o hacia abajo, pero resalta como marcadores que habla justamente de la función mitocondrial, de algunos complejos de la cadena respiratoria, fueron de los genes representativos más claramente modificados. Por lo tanto, en el transcriptoma de estos animales se muestra una clara disfunción mitocondrial. En resumen, para terminar, quisiera mencionar que la falla cardíaca con fracción de eyección preservada está íntimamente asociada con obesidad. Nuevas moléculas con alta actividad metabólica, como los inhibidores del transportador de sodio y glucosa, tienen un alto potencial. La falla cardíaca con fracción de eyección preservada está asociada con trastornos energéticos, particularmente disfunción mitocondrial, y la activación de sirtuina 3 puede ser un blanco terapéutico. Ahora en investigación translacional tenemos posibilidad de tener los blancos terapéuticos clínicos que van a permitir seguramente en un futuro cercano el desarrollo de nuevas moléculas. Finalmente me gustaría agradecer a nuestros colaboradores en el TEC de Monterrey, el Instituto Nacional de Cardiología, incluso en la Universidad Nacional Autónoma, y nuestros colaboradores internacionales, particularmente en el Hospital Metodista. Muchas gracias por su atención y con ello terminamos esta presentación y este simposio de nuevas estrategias en insuficiencia cardíaca.